Este mensaje, el título que hemos puesto en este día es lo que debemos hacer para no caer. Lo que debemos hacer para no caer. Caer, estaremos analizando algunos tópicos de caídas que se pueden dar en los cristianos. Y hay algo muy importante que la palabra nos dice, que nos advierte, para que estemos siempre firmes, que siempre estemos dispuestos a glorificar al Señor en nuestro diario vivir. Estamos viviendo tiempos difíciles, para todos es conocido, y en estos tiempos hay un ataque muy particular hacia los cristianos, en el sentido de hacerles creer que su religión no es correcta, no es verdadera, y están engañando mucha gente. Muchas personas son turbadas, confundidas con cosas que se enseñan por fuera, y los creyentes verdaderos debemos mantenernos firmes. Sabemos que Dios está con nosotros, pero la Biblia nos manda a que hagamos ciertas cosas, que tengamos en cuenta ciertas cosas para que no caigamos. Comencemos leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 23, el versículo 23. Proverbios 23, 23 dice la palabra: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ese versículo, compra la verdad. La palabra comprar habla de pagar un precio. No es gratis. No va a venir porque tú la quieres y va a llegar a ti de una. Habla de un esfuerzo por buscar la verdad, por conocer la verdad. Compra la verdad, búscala, síguela y no la vendas. Una vez que tú sabes lo que es correcto, lo que es la verdad, no dudes de ella y no te estés buscando otras cosas. No la vendas después que la tienes. Muchas personas se pasan la vida tratando de saber qué es la verdad y no logran saberlo, porque la verdad está directamente relacionada con Dios mismo. Jesucristo dijo que Él era la verdad misma. Nosotros debemos buscar a Cristo Jesús, que es la verdad, y el Espíritu Santo es quien lo revela a Él y nos guía a toda verdad. Por eso la palabra dice: búscala, cómprala, no la vendas. Busca la sabiduría, busca la enseñanza, busca la inteligencia, cómprala. Para tener sabiduría, para tener inteligencia, para tener estas enseñanzas, necesitamos un esfuerzo, necesitamos pagar un precio. Hay que esforzarse, hay que escudriñar la palabra, hay que ponerse delante de Dios a pedirle revelación. Es lo que tenemos que hacer, comprar la verdad y no venderla nunca más. Y vaya entonces al libro de los Salmos, el Salmo 11, vamos a analizarlo. Salmo 11, desde el versículo 1. Leamos el versículo 1 y el versículo 2. Dice el salmista David: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Me detengo allí. El salmista está en uno de esos momentos difíciles que le tocó vivir, y muchas personas, cuando están en situaciones duras, encuentran a otros que le dicen: sal huyendo, desaparécete, que no te vea el enemigo, que no te atrapen, que no te hagan daño, escóndete. Y David dice aquí en el verso 1: en Jehová he confiado. ¿Cómo me dices que me escape? ¿Cómo me dices que salga volando y me oculte por allí? Voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar, básicamente.
Él declara aquí en estas palabras, reconociendo muy bien que los malos están tratando de cazar a los que son rectos de corazón. Una persona que es recta de corazón, que está buscando agradar a Dios en todo lo que hace, normalmente va a encontrar a otros que tratarán de hacerle daño. Tratarán no solo de burlarse de él o de ella, sino de dañar su vida. Debemos comprender que estamos viviendo en una situación difícil para los creyentes. Si tú quieres agradar a Dios en esta sociedad, tienes que tomar decisiones drásticas, porque por doquier hay influencias que tratarán de hacerte desviar. Lo primero que debemos hacer para no caer es comprender el tiempo que nos ha tocado vivir, comprender dónde estamos, qué tipo de sociedad nos rodea. Y veremos más adelante que no es solamente esta sociedad donde nosotros estamos viviendo actualmente, pero a nivel mundial se está dando este fenómeno. Dice el verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos por 2000 años, la sociedad tiene al cristianismo. Y son unos fundamentos bien sólidos, fundamentos bien delineados en la palabra, fundamentos que han estado en muchas ocasiones bajo ataque, pero hoy en día estamos mirando un ataque despiadado contra el cristianismo, tratando de minar, de quitar, de destruir los fundamentos del cristianismo. Y si fueren destruidos, ¿qué haremos los justos? Y cuando la Biblia se refiere a los justos, son aquellos que han sido justificados por Dios, porque nadie a sí mismo puede justificarse delante de Dios. Pero Dios justifica a los que son de la fe en Cristo Jesús. Dios los justifica. Y dice, si estos fundamentos fueren destruidos, ¿qué harán ellos? ¿Qué harán los creyentes? Veremos más adelante qué nos dice la Biblia que debemos hacer. Pero otra vez reconozcamos, hay todo un plan satánico a nivel mundial para tratar de echar abajo los fundamentos del cristianismo. Si no nos damos cuenta de esta realidad, entonces fácilmente podríamos caer en trampas y podríamos perder nuestra guardia, en el sentido de que nos descuidaríamos fácil. Pero si comprendemos que estamos moviéndonos en una sociedad difícil contra los cristianos, sin temor, pero conscientes de dónde estamos, entonces estaremos siempre en alerta, siempre dispuestos a repeler cualquier cosa que trate de echarnos abajo en lo que es nuestra fe en el Señor. Dice el verso 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios no se duerme. Lo que está aconteciendo no quiere decir que Dios se ha olvidado de su pueblo. Nunca se olvidará. Dios está en pleno control de todo. Sus ojos están mirando cada ser humano. Él conoce la intención de cada corazón, de cada persona. Él conoce los pensamientos de cada persona. Él sabe lo que se está moviendo. Y Él tiene todo el poder, podríamos decir. Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué permite entonces que al cristianismo se esté persiguiendo? ¿Por qué permite que, digamos, en algunas naciones, en África, en Medio Oriente, están matando, asesinando cristianos? Muchos, miles de cristianos están siendo asesinados por causa de su fe. Diríamos, Dios, ¿por qué lo permites? Si tú ves lo que están haciendo, nos daremos cuenta que Dios obra por camino misterioso, pero su plan siempre es perfecto. Cada persona que puede
sufrir por el Señor, que da su vida por causa de la obra del Señor, Dios tiene algo especial para esa persona. Dios lo permite, no porque Él no lo sabe, sino porque Él tiene un plan que se está desarrollando también. Son oportunidades que le da a la humanidad para que cambie. Y aún los cristianos, con su sangre hoy en día, los mártires del tiempo moderno están sembrando fe en aquellos incrédulos que se dan cuenta que estas personas, solo por guardar su fe en Cristo, aún pueden dar sus propias vidas. Y yo sé que Dios no va a dejar esa sangre ser pisoteada en vano. Yo sé que Dios va a obrar como obró con la iglesia primitiva, que por medio de la sangre de esos primeros mártires se levantó la iglesia cristiana. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea para Él siempre la gloria. Aleluya. Dios examina a los hijos de los hombres. Cada persona está siendo escudriñada por Dios. Dice el verso 5 al 7: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. La Biblia lo dice. Aquellos que son malos, violentos, Dios se va a encargar de darles su merecido castigo. Y nadie quisiera ser enfrentado al Dios eterno en su ira. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Pero Dios dice que a los malos y a los violentos Él los va a tratar. Pero a los que son justos, entonces Él permitirá que vean su rostro. Toda persona que es justa delante de Dios, que ha recibido la gracia de Dios por medio de Cristo, tiene acceso directo ante el trono de Dios. Puede acercarse en confianza ante el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, a aquel que nos da la vida y nos sostiene en esta tierra. Él es nuestro Padre. Podemos venir a Él en plena confianza. Dice, los justos verán sus rostros, porque Dios es justo. Pero ¿qué de aquellos que no quieren venir a los caminos del Señor, sino que siguen en su maldad, en su violencia, en su iniquidad? Dios los va a juzgar a ellos, pero mientras le está dando oportunidad para que se arrepientan. La palabra dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quisiera condenar a ningún ser humano, pero también dice que no dará por inocente al culpable, sino que le va a dar su merecido castigo porque Él es juez justo. ¿Qué haremos entonces? Sabemos que hay muchas personas hoy en día que están burlándose de Dios. ¿Qué haremos nosotros los creyentes? Vaya por favor al libro de Isaías, al capítulo 59 de Isaías. Isaías 59, el versículo 1. Voy a leer de corrido hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Paremos allí. Dios escucha al justo,
Pero aquellas personas que viven cometiendo iniquidades, injusticias, Dios no los escucha. Dice la palabra, dice: vuestros pecados, vuestras iniquidades forman como una pared y no permite que Dios responda, que Dios escuche. Por eso es tan importante que nos guardemos los creyentes. ¿Qué debemos hacer para no caer? Comprendamos en el tipo de sociedad que nos estamos desenvolviendo. Es contraria a la palabra de Dios. Están tratando de confundir los fundamentos de la palabra para que las personas hagan otra cosa. Vivamos conscientes de eso. También no tengamos temor a lo que pueda venir, porque Dios está en control. No tengamos temor de nada. Si alguien dice: cállate, no hables, sal huyendo, escóndete, ¿cómo me voy a esconder si Dios es mi protector y Él es mi escudo y Él está protegiendo mi vida? ¿De quién me voy a esconder? Debemos vivir valientemente. Sabemos que los valientes son aquellos que conquistan, que cuando el enemigo se levanta, los valientes van y buscan, porque Dios está con ellos. Nosotros tenemos que ser así. Pero recordemos esto: la Biblia dice, a nuestro alrededor hay muchas personas que solo están buscando vanidad en la vida. Voy a leer de nuevo el versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Es impresionante ver hoy en día cómo usan las escuelas y universidades para confundir las mentes de los estudiantes. Es impresionante cómo están empecinados en hacer que cada estudiante ponga en duda el cristianismo. Se puede hablar de cualquier otra religión, pero si hablas de Jesús o de Cristo o de la Biblia, tienes en contra, digamos, el sistema. Pero nuestros hijos, ¿dónde están? En las escuelas. Y están yendo allí a buscar una instrucción que les va a permitir, nosotros esperamos, tener un futuro mejor. Pero en esa instrucción que se les está dando, se los están también indoctrinando en una falsa religión, que es el ateísmo, en no creer en Dios, en dudar de todo lo que dice la palabra. Y son nuestros hijos. Y muchas veces nosotros, ya los adultos también, por alguna razón somos influenciados por ese sistema y no nos damos cuenta que están dañando nuestra fe, y que si no nos paramos firmes, caeremos de la firmeza que Dios nos ha dado. Es tan importante saber que viven hablando vanidad, pero no tienen fundamento. Déjeme decirle, a nivel de ciencia, para mí la ciencia es maravillosa, me gusta. Lo he dicho varias veces. Hay un libro ahí que se llama El ateísmo no tiene fundamento, y el otro, El cuento de la evolución, que si usted lo ha leído sabe que hay mucho allí de verdad. Pero también lo que es el dogma de fe de los ateos científicos, que están tratando de influenciar las mentes de los seres humanos para que luego la sociedad se vuelva contra Dios. Eso tenemos que luchar contra ese movimiento. Pero ¿cómo vamos a luchar si tenemos poca fuerza? Tal vez podríamos decir. Hermanos queridos, veamos qué dice la palabra. ¿Quién es que va a luchar por nosotros? Voy a saltar al versículo 7, que sigue definiendo el tipo de sociedad donde nos estamos desenvolviendo. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. En este versículo donde dice: se apresuran para derramar la sangre inocente. Anoche estaba buscando otra información, aquí la traje, solo una estadística a la noche de anoche. En este año, a nivel mundial, y según estas estadísticas, infanticidios en el vientre o abortos, como le llaman, ya iban 28 millones
528,565. Anoche a las 9:16 de la noche. Es un promedio de 44 a 50 millones de abortos al año que se realizan a nivel mundial. Abortos inducidos, no los que salen porque la madre no pudo aguantar, sino inducidos, aún nacen vivos y los acaban de matar. Y ha sido aprobado por muchos gobiernos que, sí. Está ya la mujer para dar a luz normal, y si al final quiere, como quiera, entonces lo matan en el vientre y uno menos. Y hay muchas estadísticas terribles y mucha promoción a que se sigan haciendo. Usted sabe dónde nos estamos moviendo. Es una sociedad que no respeta la vida. Dice aquí este versículo que leímos: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Nos sorprendemos de ver cómo en sociedades anteriores mataban niños en sacrificios a los demonios y cosas así. Uno dice, uy, qué sociedad más terrible. Pero sin embargo la de hoy no tiene comparación, y mucha gente no se da cuenta porque lo deja pasar, como que eso es natural. Son vidas. Y algo terrible que he sabido también es que están usando los cuerpecitos de los bebés abortados para ahora hacer experimentos, medicinas, vacunas, y no les voy a decir algo más, pero hasta edulcorantes se están tratando de hacer de células de cuerpecitos de bebés abortados. Es terrible. Decimos, Dios, ¿en qué sociedad es que me pusiste a vivir? Qué bueno hubiera sido vivir cuando no hubiera esto. Pero déjame decirte, Dios no se equivoca. Si te ha traído a la tierra en esta sociedad, en este siglo, en esta condición tan difícil, es porque Él tiene algo glorioso que quiere hacer en tu vida o a través de tu vida. Dios está buscando una iglesia que sea consciente no solamente de quién es en Cristo, pero en qué lugar está viviendo, para que pueda influenciar positivamente a los que están a su alrededor, sin temor, porque Él está en control. Dice el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Verso 13, voy a saltar. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Si vemos cómo la sociedad se ha apartado de Dios, cómo vive haciendo engaños, cómo son infieles, injustos, no se puede casi creer en personas, porque normalmente fallan de una u otra manera, no por su debilidad, sino a propósito. Es difícil encontrar personas honestas hoy en día, y nosotros los creyentes debiéramos ser diferentes, debiéramos ser honestos, transparentes, dispuestos a toda buena obra en medio de esta sociedad. Dice el verso 14, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Está hablando a nivel de jueces. ¿Cuántas injusticias estamos mirando hoy en día? La verdad no aparece. Están confundidos, están diciendo algo como válido, pero no es cierto. ¿Cómo sabemos que no es cierto? Porque va contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Alguien se lo inventó y sin embargo están confundidos. Aún altas cortes de justicia están confundidos al aplicar justicia verdadera. ¿Nosotros qué vamos a hacer para no caer en las trampas? Dice el verso 15, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y ahora el versículo 16 dice, y vio que no había hombre
y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios mismo, cuando ve que su pueblo está tan dormido, tan calmado ante la situación que se presenta, Dios mismo, por causa de su misericordia, por causa de su amor a las personas malas, inmundas, injustas, que todavía quiere darles una nueva oportunidad, Dios mismo viene en escena. Dios toma entonces el mando. Dios ahora dice, Él mismo se viste de justicia. Él mismo viene a interceder, a obrar en esta tierra. Y es lo que sabemos que ha acontecido. Jesús vino a la tierra, Dios mismo hecho hombre, dice la palabra, el Verbo encarnado. Jesús vino a la tierra para remediar la situación del pecado que estaba matando la humanidad, llevando a cada persona a la perdición. Ahora, por causa de que Cristo vino, nosotros tenemos una opción a cambio, una opción a vivir diferentes, una opción a no dejarnos llevar por lo que los demás están haciendo, una opción no a vivir rebeldes a la sociedad, pero a vivir fieles a la palabra, a ser fieles a lo que Dios dice que debemos serle. Nosotros podemos vivir ahora diferentes, pero ¿sabes algo? Es cierto que cuando miras hacia afuera hay muchas cosas que ofenden a Dios, pero la pregunta que debemos hacernos, en nuestras propias vidas, ¿habrá cosas todavía que ofenden a Dios? En nuestros hogares, ¿habrán cosas que ofenden a Dios? ¿Estaremos permitiendo prácticas que ofenden a Dios? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios y con los demás? Creo que es tiempo de que nosotros todos como iglesia de Cristo Jesús hagamos un análisis verdadero, profundo, sincero y podamos ver si somos diferentes a los demás que ofenden a Dios o si alguien se dejó contaminar y está caminando igual que los demás para evitar ser perseguido o para evitar cualquier burla. ¿Cómo está tu fe delante del Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa delante del Señor? Cierto, Dios está mirando lo que hay afuera, pero ¿qué hay adentro? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué programas? ¿Qué libros lees? ¿Qué revistas llevas a tu casa? Cuando entras al internet, ¿qué ves allí? ¿Qué hablas? ¿Dónde visitas? ¿Dónde vas? ¿Cómo estás delante de Dios? Creo que todos nosotros debemos vivirnos analizando porque el peligro es verdadero. La sociedad está tratando de influenciar a los creyentes para que dejen su fe. Y si dejas a Cristo lo pierdes todo. Nunca lo dejes porque Él es la fuente de la vida. Él es tu seguridad eterna. Pero la sociedad quiere y está luchando contra los cristianos. Creo que si usted ve noticias de alguna manera, usted se dará cuenta que lo que estamos hablando, lo que dice la Biblia, está pintando, reflejando un cuadro casi como del periódico de hoy en día. Vaya por favor al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Veamos qué ha hecho el Señor con nosotros. Versículo 11. Con aquellos que una vez éramos parte del mundo perdido, y porque recibimos esa gracia de Dios, porque pudimos tener la oportunidad de que alguien se acercara a nosotros y nos hablara la verdad, y la aceptamos y la tomamos. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Aquellos que han escapado de la maldad del mundo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos ahora? Y 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta condición donde hablan en tiempo pasado, en aquel tiempo, antes de estar en Cristo, estaba sin esperanza, estaba sin Dios en el mundo. Estabas a merced de lo que otros quisieran hacer con tu vida, creyendo que estabas bien tal vez, pero luego te diste cuenta que estabas errado o errada, hasta que vino el conocimiento de la verdad a tu vida. Jesucristo vino a ti por medio de su Espíritu, te iluminó el entendimiento y pudiste aceptar su sacrificio. Allí fuiste una nueva criatura. Allí Dios limpió tu alma con la sangre de Cristo. Allí ahora Él te ha hecho hijo o hija suyo. Allí ahora ya no eres más que tu vida no termina. Cuando tu cuerpo ya termine su labor aquí en la tierra, tu alma y tu espíritu se van con tu Creador. Y Dios te va a dar a ti un nuevo cuerpo glorioso que no se enfermará, que no tendrá más aflicción. Un cuerpo verdadero que durará por la eternidad. Hay esperanza. Las promesas que Dios habla en su palabra por medio de Cristo Jesús son sí y amén para todos los que estamos en Él. Tenemos esperanza, tenemos a Dios hoy en día en nosotros. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando de dos pueblos, el pueblo de Israel y los gentiles, los que no son de Israel. Por medio de Jesucristo y por su sangre que derramó, Jesús ahora hace de los dos uno solo, el verdadero. Toda persona que está en Cristo, lavada con la sangre de Cristo, que cree en el poder de la sangre de Cristo, Dios le hace parte de su pueblo, que ya no es ni de uno ni de otro lado, ni eres judío ni eres gentil, eres parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Lo que hoy en día Dios tiene en la iglesia para representarle a Él, la iglesia cristiana. Dice la palabra que Jesús vino a quitar esas divisiones que había, como dice aquí, las enemistades. Él vino a quitarlas. Por eso es que nosotros los creyentes debemos vivir en plena amistad con todo el mundo. Amistad para traerles a Cristo. Sin soltar lo que tenemos, compra la verdad, pero no la vendas, recuérdalo. Pero también háblale a otros del favor de Dios. Busca a otros sin importar de qué país sean o de qué raza sean. Y tú le puedes dar el mensaje de esperanza y de salvación. Porque en Cristo Jesús ya la pared divisoria fue quitada. Ya Cristo vino a ser un solo cuerpo donde su Santo Espíritu viene a ser morada, como seguimos leyendo. Dice el versículo 17, voy a leer al 19. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está hablando gentiles y judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú puedes tener esa plena seguridad que tú eres conciudadano con los santos. Los millones de santos que habitan en el cielo son conciudadanos contigo. Tú perteneces al mismo lugar donde ellos pertenecen, a la misma ciudad donde ellos moran. Solo que todavía estamos en la tierra, pero somos de allá, conciudadanos con los santos. Y el mismo Espíritu Santo habita en ti y en mí, y habita en toda persona que cree en Cristo. El mismo Espíritu de Dios que nos permite acercarnos a Dios por los méritos de Cristo. Toda persona que está en los caminos del Señor, toda persona que conoce quién es en Cristo, busca defender su fe, busca mantenerse firme ante los embates que en el mundo hay, busca ser mejor ejemplo a los demás sin denigrar lo que tiene, sin vender la verdad que ha adquirido, más bien pidiéndole a Dios misericordia por aquellos y fortaleza y sabiduría para que nada nos engañe, que nada nos desvíe. Sabemos esto, somos de Dios, no somos extranjeros, no somos advenedizos, no somos aparecidos, somos comprados con precio de sangre. Somos personas adquiridas por Dios por un precio muy grande. Somos muy valiosos para el Dios de los cielos, muy valiosos, pero debemos guardarnos. Conozcamos quiénes somos, sí, es importante. Debemos saber quiénes somos en Cristo. Debemos saber quiénes éramos en Cristo y de dónde Dios nos ha sacado, sí. Debemos saber en qué lugar nos estamos desenvolviendo, qué tipo de sociedad nos ha tocado vivir, sí. Debemos saber que Dios está en control de todo, sí. No se nos olvide, hay algo más que debemos saber. Pero sigo leyendo este versículo 20. Dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y me detengo allí. Cuando la Biblia habla en este fundamento de apóstoles y profetas, no se refiere a apóstoles modernos. Se refiere a los apóstoles del Señor y se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, que en Cristo Jesús se cumplía toda profecía. Toda profecía era dirigida a los tiempos donde Cristo aparecería en la tierra, y en Él se cumplen todas, y en su iglesia. Y en ese fundamento que es Cristo mismo es que la iglesia cristiana debe estar firme. Hoy en día, parte del engaño que hay, muchas personas andan diciendo que son sin serlo, y andan diciendo nuevas profecías, algunos que no se cumplen. Y el pueblo de Dios, si no está firme en la palabra, se va a confundir y va a caer. ¿Qué hacer para no caer? La Biblia dice que cualquier persona que se diga que es profeta, prueba su profecía a ver si se cumple. Y si no se cumple, no le tengas temor a esa persona. ¿Por qué? Porque no es profeta nada. De su corazón está hablando por hablar, pero Dios no le mandó a hablar. Debemos ser sabios. La profecía que no se equivoca es la palabra. La misma Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura, que es lo que está escrito. Todo lo que está escrito, Dios lo puso para que el pueblo de Dios pudiera tener la fe verdadera en Él. Lo dice el apóstol Juan. Muchas cosas Jesucristo hizo, muchos milagros, muchas obras, pero estas se han escrito para que ustedes, al leerlas, crean en Él y tengan vida eterna. No es que no hay más cosas, es que esto es lo que Dios dejó. Y dice la palabra que cualquiera que se extravía, que se va más allá de lo que Cristo enseñó, no es de Dios, no tiene a Dios. Por tanto, el fundamento verdadero, repito el versículo 20, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está diciendo que nosotros como pueblo, como individuos, estamos siendo edificados como una casa espiritual para que el Espíritu Santo more allí. La iglesia, el cuerpo de Cristo, también se compara con un edificio donde nosotros somos las piedras. Y cuando el edificio es formado bien coordinado, dice, no es un edificio, un desastre, es algo que Dios mismo está haciendo, donde cada piedra tiene una posición muy importante, tiene un lugar donde debe estar muy importante. Cada piedra, cada creyente tiene una parte en este edificio, y el Espíritu Santo mora en ese edificio que es en todos nosotros, en el cuerpo. Es maravilloso esto. Aleluya. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Reconozcamos esto, y voy a terminar abundando un poquito más esta porción. Vaya de una a Primera de Pedro para seguir allí. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 1. Pero mientras reconozcamos, un edificio no está compuesto por una sola piedra, ni en el edificio de Cristo solamente hay una piedra sobre la roca que es Cristo. En otras palabras, tú y yo todos somos parte del edificio, todos nos necesitamos, todos debemos reconocer que nos pertenecemos el uno al otro, somos parte del mismo cuerpo. Por tanto, no podemos menospreciar a nadie, porque sería como menospreciarnos a nosotros mismos. Tenemos que darle valor a cada creyente donde quiera se encuentre, porque es parte del cuerpo de Cristo, es parte del mismo edificio. Quizás es una parte tan importante que si ese creyente que menosprecias tal vez desaparece, la parte donde tú estás se desploma, porque él era tan importante para tu propio beneficio. No menospreciemos nunca a nadie. Algo más que debemos hacer para no caer está aquí en Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o calumnias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Paremos allí. Debemos también desechar todo lo que es inmundo, toda malicia, toda hipocresía, todas las cosas que leíamos en Isaías de que los demás están haciendo. Deséchalo, no lo hagas. Pero además de desechar eso, tienes que procurar lo verdadero, la leche espiritual sin adulteración. Esta leche que es la que te da la vida, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y es el pan de vida que cuando tú la lees, la analizas, la estudias, la practicas, te va a dar crecimiento espiritual. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, cualquier versículo que estás leyendo y le pides al Espíritu Santo que te dé la orientación, la instrucción, la enseñanza, la sabiduría para conocerlo, Él te lo va a dar. Te va a mostrar qué quiere decir en esa parte. Y una vez que tú sabes algo, estás creciendo espiritualmente, creciendo. Cada vez que dominas algo más de la palabra, creces espiritualmente. Cada vez, mientras más lees, analizas la palabra,
y la pones en práctica, más rápidamente vas a crecer también. Pero dice, procura que no sea con alteración. Mucho cuidado. Por eso también debemos tener cuidado con el tipo de palabra que estás escuchando o leyendo. Mucho cuidado, porque también hay personas que usando la palabra la sacan de su contexto para decir otras cosas. Y debemos pedirle a Dios siempre que nos dé la sabiduría para saber si lo que alguien dice mencionando la Biblia es correcto. Recuerda que Jesús fue tentado en el desierto y una de las tentaciones incluía el uso o el mal uso de Satanás de la palabra. Cuando le dijo, échate de aquí abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Si el diablo le recita la palabra, pero tratando de que caiga en una trampa, mucho cuidado. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es hermosa. Cuando tú la logras conocer, te das cuenta de la armonía de la palabra. Aquellos lugares donde parece contradicción, busca mejor y verás que se complementan. Verás que lo que está dándote es más información de lo mismo, de un hecho. Es como que hay varios, digamos, periodistas, por poner un ejemplo, están haciendo un reporte de un caso que aconteció y cada uno de ellos al mismo hecho están reportando con sus palabras. Algunos miran algo que otro no pudo ver. Si tú analizas 5 o 7 reportes, puedes tener un mejor cuadro de lo que pasó, una mejor idea. La Biblia es igual. Tantas personas Dios ha usado para comunicar su palabra, su mensaje, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que vivió. Y Dios usa todas esas personas y cuando los analizamos tenemos el cuadro completo de la voluntad de Dios. Podemos crecer en la palabra. Recuerda, deja la malicia, deja la hipocresía, deja las detracciones, deja todo eso malo y busca la palabra de Dios pura, la palabra de Dios como Dios nos la da por su Espíritu. Algo más, verso 4, voy a saltar ahí. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, a Jesucristo. Nosotros los creyentes debemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. No podemos dejar a un lado la búsqueda de Dios, el orar en la comunión con el Espíritu Santo. No podemos olvidarnos de esto. Tenemos que sacar tiempo en nuestras agendas diarias para tener esa comunión hermosa con nuestro Dios, con nuestro Padre. Acercarnos a Él, venir a Él, buscarle a Él, buscar su rostro. Es hermoso ver, por decir, los martes en la noche, las personas que pueden venir, cómo nos sumergimos en la presencia del Señor y qué hermoso es recibir de Dios y estar en esa comunión. También en las madrugadas aquí en la oración, el grupo que se reúne, qué hermoso es buscarle por la mañana. Los viernes en el servicio que tenemos, los domingos en nuestras casas, qué hermoso es buscarle a Él. En las células, en los grupos que se reúnen en diferentes lugares, tenemos que acercarnos a Él. Él es la piedra viva, la piedra verdadera, la piedra angular. Y no olvidemos que nosotros también somos piedras vivas y somos edificados para que entre todos podamos dar una adoración a Dios que Él reciba, que sea aceptada por medio de Jesucristo. Dice el verso 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. La Biblia dice a los cristianos que creemos en Cristo de verdad que no seremos avergonzados. Si estamos firmes en Cristo, aunque la sociedad trate de echarnos a los lados, Dios dice: no te dejaré quedar en vergüenza, te voy a respaldar, estaré contigo donde quiera que vayas. No importa que tenga que pasar por fuego, la llama no te quemará. Pasará como esos amigos de Daniel que se mantuvieron firmes. Aleluya. Sadrach, Mesach y Abednego, el rey les dijo que si no adoraban esa estatua, los echaría al horno ardiente. Pues échenos al horno ardiente, pero no adoraremos su estatua, les dijeron. Y Dios se encargó de proteger sus vidas de ese fuego. Hubo una cuarta persona allí como ángel protegiéndoles a ellos, igual que Daniel cuando fue echado al pozo de los leones. Sí, nosotros sabemos que Dios es real y protege a sus hijos. Dice aquí que los que en él creyeren no serán avergonzados. No tengamos temor, seamos valientes, busquemos agradar al Señor, servirle a Él del corazón, porque Dios está haciendo algo grande, algo grande. Voy a terminar en el capítulo 5. Voy a leer los versículos del 8 al 11, pero deteniéndome en cada uno. Dice el verso 8, algo más que debemos saber y hacer para no caer. Verso 8, primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Una persona sobria es lo contrario a una persona que está intoxicada por el alcohol, drogas o lo que fuera. Una persona intoxicada no sabe lo que hace, no tiene voluntad para hacer ciertas cosas, está engañada. Dice: sed sobrios, no te dejes engañar por nada, mantén tu mente despierta, alerta. Velad, dice. Velad quiere decir, abre esos ojos y cuidado, que en cualquier momento puede venir ese león tratando de devorarte. No andas con temor, pero no andas en descuido tampoco. Andas velando, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando devorar. Y dice más el verso siguiente: al cual resistid firmes en la fe. Si tú tienes fe en Cristo y mantienes esa fe, la palabra dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Resístelo. Resístelo firme en la fe. Cuando alguien te quiera torcer la escritura, resiste firme con la palabra para que no te dejes engañar. Y dice ese versículo: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los que están en nuestras naciones, ellos están sufriendo por ser cristianos. Los que están en naciones del oriente, en otros lugares lejanos a nosotros, ellos están también padeciendo. Algunos con más ímpetu están sufriendo ataques. Dios está recibiendo esa sangre que están derramando. Es terrible lo que uno puede ver en las noticias cristianas. Las noticias del mundo no hablan de esto casi. Las cristianas sí. Hay lugares que son portavoz de la iglesia perseguida de hoy en día. Que nosotros nos demos cuenta de que el ser cristiano hoy en día requiere valentía, requiere una fe verdadera en Cristo para no doblegarse, y requiere creer lo que dice la palabra, que Dios está en control y que no te dejará quedar en vergüenza. Aún aquellos que mueren no quedaron en vergüenza. Al revés, Dios los toma a ellos y les da su corona de vida. Dice: sed fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ellos están progresando, nosotros también progresemos. Nosotros también dispongámonos para el Señor. No estamos solos, otros también están sufriendo. Dice el verso 10: mas
el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de un poco de tiempo, de un poco de sufrimiento, va a venir la fortaleza. Va a venir Dios a darte más ánimo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios dice, nos va a perfeccionar. Prepárate, hermano, hermana. Prepárate, iglesia de Cristo, para recibir ese perfeccionamiento que Dios ha prometido en su palabra. Porque por todo lugar hay necesidad de cristianos que se levanten con el conocimiento verdadero de la palabra, para que ayuden a otros que están siendo confundidos por la presión que hay en el mundo. No te dejes amedrentar, no te dejes confundir, pero disponte también para servir al Señor con tu propia vida. Disponte para Él, que Él te va a fortalecer, Él te va a levantar, como dice aquí, Él te va a perfeccionar, a afirmar y a establecer. Dios lo va a hacer. ¿Qué hará el justo si los fundamentos son destruidos? Esperar en Dios, que está en control. Y cuando Dios dice algo, actuamos, porque sabemos que Él es el capitán en esta batalla. Él es el que dirige a su pueblo y Él es el que sabe, tiene todas las herramientas, todas las armas para poder destruir toda maniobra maliciosa del enemigo. No tengamos temor, pero no estemos descuidados tampoco. Conozcamos lo que está escrito. Amémonos. Sepamos siempre que somos parte del mismo cuerpo, el mismo edificio. Lo compartimos como piedras vivas. El mismo Espíritu de Dios está en nosotros. No olvidemos esto, hermanos queridos, para poder estar firmes y no caer de donde nosotros hemos sido llevados por la gracia de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Bendito para siempre sea el Señor. Lo que debemos hacer para no caer son varios puntos, como hemos visto. Si hay alguno de ellos que para ti ha sido difícil de asimilar antes, o quizás no lo comprendías y te has descuidado en tu vida cristiana, si has puesto en